Determine las intersecciones horizontales y verticales para cada gráfico a continuación. Las intersecciones deben escribirse como pares ordenados. Recuerde, un par ordenado tiene la forma de x, y entre paréntesis, o, si queremos, la entrada, la salida en un conjunto de paréntesis. Y siempre encontramos los valores o entradas x a lo largo del eje horizontal, y los valores o salidas y a lo largo del eje vertical. Si no existe una intersección, escriba n. Si un gráfico tiene más de una intersección horizontal, use una coma para separarlos. Mirando el primer gráfico, determinemos la intersección vertical. La intersección vertical es el punto donde la gráfica se cruza o cruza el eje vertical o el eje Y, que es este punto aquí. Ahora busquemos el par ordenado para este punto. Para encontrar el valor o entrada x, nos movemos verticalmente al eje horizontal. Observe que aquí es donde encontramos 0 en el eje horizontal o x, y por lo tanto, el primer valor del par ordenado es 0. Y ahora, para encontrar el valor y la salida y, observe cómo este punto está en el eje vertical y, por lo tanto, la salida es -4. La intersección vertical está representada por el par ordenado 0, -4. Y ahora busquemos las intersecciones horizontales, que es donde el gráfico se cruza o cruza el eje horizontal. Observe cómo el gráfico interseca el eje horizontal o el eje X en dos puntos. En este punto a la derecha y este punto a la izquierda. Encontremos los pares ordenados para estos dos puntos. Debido a que estos puntos están en el eje horizontal, sabemos que el valor X o la entrada son 2 negativos para este punto. Y para este punto aquí sabemos que la entrada o el valor X es positivo 2. Desde cualquier punto, observe cómo si dibujamos una línea directamente al eje vertical o al eje y aquí, el valor y la salida y es 0, lo que significa el par ordenado. Para este punto es negativo 2,0, y el par ordenado para este punto es 2,0. Cualquier punto en el eje horizontal tendrá un valor y o salida de 0. Para las intersecciones horizontales, ingresamos el par ordenado negativo 2,0, y luego el par ordenado 2,0. Veamos nuestro segundo ejemplo. Primero busquemos la intersección vertical, que sería este punto aquí porque aquí es donde el gráfico se cruza o cruza el eje vertical. Para encontrar el valor o entrada x, nos movemos verticalmente al eje horizontal aquí. Y observe cómo el valor o entrada x es 0. Y debido a que el punto está en el eje vertical, sabemos que la salida o el valor y es positivo 2. El par ordenado para esta intersección vertical es 0,2. Y es cierto para cualquier intersección vertical. El valor o entrada x siempre será 0. Y ahora busquemos las intersecciones horizontales, pero observe en este caso que el gráfico no se cruza o cruza el eje horizontal, y por lo tanto este gráfico no tiene ninguna intersección horizontal. Y en este caso se nos dice que entremos a n. Espero que hayas encontrado esto útil.